Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Ñande Yara y Ñande. Hoy, en este 29 de junio, en que celebramos los santos Pedro y Pablo, que son apóstoles. Queridos amigos, esta primera lectura que nos presenta la Iglesia es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Queridos amigos, estamos celebrando en este día los 2 grandes apóstoles que son columna de nuestra iglesia, los santos Pedro y Pablo. 2 figuras magníficas, maravillosas. En este famoso libro, ¿verdad?, de Leonardo Boff, nosotros encontramos un libro que se llama Carisma y Poder. Bueno, algunas veces podemos entenderlo mal, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando hablamos del poder significa todo el aspecto doctrinario, es decir, la fuerza, el poder doctrinario de una prédica como es la de Pedro. Como yo recuerdo, un sacerdote decía en una de sus prédicas: la figura de Pedro es la que ordena un poco y organiza, queridos amigos, porque lo doctrinario, bueno, esto es lo esencial, esto es lo que Dios ha revelado. Porque es historia de salvación. Que es historia de salvación. Ya mañana, ya nuestro contexto histórico, nuestra realidad. Y ante la situación de vida, para que hagamos un camino de santidad. El camino de santidad, queridos amigos,
consiste en hacer un camino de disciplina y se copia. A la disciplina de donde reñe organizar. Emoyala ne agenda y cuajáis. La ella posee no la y por a mí reñe organizar. Emoyala ne agenda. Da ahí piriri por oro de aquí para allá, ella poco aquí verorei, pero derecoy una hoja de ruta. Derecoy moto para de José. Entonces, queridos amigos, la figura de Pedro es esencial y fundamental en este sentido. Y por otra parte, el carisma, es decir, el carisma significa la fuerza, el espíritu. Vaya papeñan de Yara Petumarangatú, el dínamos. Yo les enviaré al Espíritu Santo. Él les va a recordar y les va a dar la fuerza justamente para que ustedes puedan anunciar la buena noticia de Jesucristo. Apea dice la carisma. Y ande Yara ome eñande un carisma a cada uno. Cada uno ya de colayan de carisma. Ubea dice ina vaya papeñan de Yara Petumarangatú, omba apo beñan de recobebe. Vaya papeñan de Yara Maragatú, el nefes famoso. Y sopla Dios, peñan de tinguárabe. Es como decir que Dios mismo entra en nuestro interior. Ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todos estos elementos, ya estuvimos celebrando, incluso cuando celebramos días atrás la Santísima Trinidad, lleva esa generación, es decir, el regalo tan grande de Dios para con nosotros. Lleva un Dios que nos ama tanto y que nos redime, que nos salva, a través de la cruz, a través del Viernes Santo, es decir, el esfuerzo y la lucha, la misión del Hijo, la redención. La fuerza del Espíritu Santo. Yo les voy a enviar a Epe, Penebo, Hueromandu, a Paiteta, en ese Pombo, Eva, pero con Ana, Pepe Yapota. Pemo ingeriré, Pendeapunto, un vendereco, Bebe, lleva, a Peneñe, Amen, de Coangareñe, Penuta, Euero, Guata, las enseñanzas de Cristo. Qué lindo, queridos amigos. Pero para eso tenemos que entender, y esto es teología. Cuando Theos Logos se dice, tratado sobre Dios. Ha tratado sobre Dios y dice, ordenala acá me lleva, va ella bandera y yapota jina veñan de yaro yerurean de, ¿para qué? Y para que estemos mejor, es decir, para que nosotros seamos felices, es decir, para que nosotros seamos santos, para que nosotros vivamos de acuerdo a la propuesta del Evangelio del Señor. Upeago dice el ordenamiento, mirando un contexto histórico como bañan de Yaicoñé. Teramba, ella bañandea, lleva la yayecuacae. Cada uno de nosotros tiene un carisma. Y así que ese carisma es el que tenemos que traer, poner a flor de piel ya eso que lleva. Porque peñan de echar al año de Mongu, en ese dinamismo. Y así entonces, queridos hermanos, al escuchar esta primera lectura, justamente, es esa fuerza de Dios la que primero actúa aquí en estos miembros de la iglesia. Dice que Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A ver, goñandela uno viene enseguida, te cuya disparasema hoy no, senda sufrirse, senda y botella a veces maltratar lleva. Dice Herodes, mandó decapitar, ejecutar a Santiago, hermano de Juan. Upea gusta formar a judío, cuera velos echados en Dui, y entonces también hizo arrestar a Pedro. Bueno, aquí entra entonces nuestro personaje, San Pedro este día, el 20 de junio, y mandó a Pedro, columna esencial y fundamental de una enseñanza, es decir, lo doctrinario. Y después de arrestarlo, lo hizo encarcelar poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia. Queridos amigos, esto es como para asegurarse y decir, bueno, la PNP ya puede hacienda se usted y por lo tanto basta con esto. Pero llegó ave, encarcelata y chupe UBB. Y le pone bajo custodias. Y dice luego, la intención de Herodes en este caso era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Pero mientras Pedro, y aquí viene la segunda partecita, nos va metiendo en este accionar de Dios. Va a irse con yo que fuera, quiere decir que así como los primeros cristianos están sufriendo a causa de la persecución, de las fuerzas adversas de aquellos que no quieren que nosotros cambiemos, la buena noticia de Jesucristo siempre incomoda. Se mandó a ver, autora, lleva Spronzato, este es un libro del año 1970 por ahí, ¿verdad? Un teólogo muy espiritual, ciertamente,
que entra dentro de la colección de la teología espiritual, evangelios molestos, es decir, la buena noticia que nos molesta, na entero vea y vela o gustando en dulce lleva peñan de yaro yerureañan de. ¿Por qué? Y porque hay muchas reacciones. Algunos de no se hay papa hoy, no hay cote, si hay papa hoy, no hay misa jabe, ahorita jogabe, a ella por lo ya posee, a eika uja en donde se pemo y la vemos y se hace yo que fuera a pilla guajetaña y meña y na llevañan de porque te hoy. Ya éramos yepea, ya lleva bautizáramos yepea lleva. Muchos de nosotros continúan ahí. Manchos, ya eso ves, yo pea la ipurúa porque pea la ñaneñe, se está dando, parece un pancho, gente. A ver, si nare pues tan de roga, vende José la misa jave, ne enduse veñan de yara y ande, ne participarse en síntesis en comunidad, porque endereimo andere cuapa hoy, endereimo andente maoía lleva el salvador del mundo, más o menos, lleva. No me molestes mosquito y yaguay, nare pues tao, pues vende ya pues va, por el bien de tu familia, por el bien de tu esposa, por el bien de tus hijos. Entonces te quedas y te acomodas en lo que a vos te gusta. Ande ya pues ande en dulce, peñan de yaras y ande para que podamos esa cualidad, esa riqueza, ese carisma que Dios nos ha dado, poner al servicio de los demás. Bueno, ese es el aspecto, queridos amigos, doctrinal. Apea la coabe y coagina. Pedro es el aspecto doctrinal de nuestra vida de fe. Algo a él le gusta para la gente, vea lleva, entonces ya las circo, ve. Llamó yo Pepe, esto agradaba a los judíos, se iba a llevar. Y entonces por eso le hace arrestar a Pedro. Pero ahora decíamos, vendrá la segunda partecita, porque la intención del rey Herodes era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua para ponerlo allí al frente, para que la gente pueda decir lo que se tiene que hacer con él. La iglesia, sin embargo, queridos amigos, no cesa de rezar por nosotros. ¿Cómo Dios nos acompaña ante los peligros? ¿Cómo Dios nos acompaña cuando nosotros queremos transmitir su palabra? Cuando nosotros queremos transmitir la buena noticia de Jesucristo. ¿Cómo? Y justamente, queridos amigos, a través del bien que nosotros estamos anunciando, pues a la famoso querigma. Y bueno, y estando aquí encarcelado Pedro, él está durmiendo, dice aquí entre los soldados, atado, con 2 cadenas lleva. Esto es para decirnos que el accionar de Dios es un accionar contundente. Lo primero que hace es, primero, liberarnos a nosotros. Pero liberarnos, si yo estoy atado de 2 cadenas, quiere decir que soy yo mismo el primero que tiene que ser liberado por el Señor. Porque el Señor me ama, me quiere, hoy potashe allá por lo mismo. Es decir, el bien que Dios me ha regalado dentro de este carisma. Un carisma que me mueve, pero que luego se vuelve, entre comillas, vamos a decir, una doctrina. ¿En qué sentido una doctrina? En que se allí esa hay cuá esa cuamante con la tapela se la jata en la peña de ya no debe para que yo sea feliz, para que mi comunidad sea feliz. Y después viene el aspecto milagroso, el hecho de que se le caen las cadenas, el hecho de que el ángel, ¿verdad?, le acompaña y le dice, por favor, cúbrete con el manto y sígueme. Ojalá, aunque sea esta frase, ñaneña entender con anga epe, cúbrete con el manto y sígueme. Es decir, volver a vestirse de la dignidad del Señor. Para que nosotros podamos salvar, para que nosotros podamos ofrecer lo mejor, tenemos que estar cubiertos del manto, cubrirse con el manto. Ese significa la dignidad de los hijos de Dios. No podemos estar desnudos. El desnudo de Adán y Eva significa el perder nuestra propia dignidad a causa del pecado. Después de comer el fruto prohibido, dice que se encontraron que estaban desnudos. Algo veían de lo contrario. Vístete con el manto de salvación, porque es la única forma de seguir al Señor. Operar con la opeo para cuestión más de sígueme.
Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros con esta segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ya en domingo va a dice Ñande. Estamos en el capítulo 4 del 6 al 8 y luego del 17 al 18. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Cumplí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor como juez me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui liberado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, esta carta tan linda, ¿verdad? Es la segunda carta que le está escribiendo ya San Pablo a este joven, a Timoteo. Recordemos que Timoteo es un joven a quien Pablo le pone al frente de la comunidad. Veamos hoy entonces, ya andemos creana. ¿Por qué, queridos amigos? Porque si Pablo le está nombrando a un joven, quiere decir, primera cosa, que Pablo tiene confianza en este joven, en la juventud. Segundo, la juventud pues siempre mira un poco más y dice, esto hay que renovar. Yande diga tú y la ñaña anquilosaya petabe. Yande medio, yande tú ya ve ahí, ya güero guatá, imagina una cierta cantidad de años, que entre paréntesis este día, entonces 29. San Pedro y San Pablo llevan, yande güero mandu ágina, personas adultas, personas que han crecido en su fe, personas que nos dan un testimonio de vida, ¿verdad? Pero el joven, de cierta manera, es aquel que todavía se está arriesgando. Bueno, apela a Timoteo. Y así entonces, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, y él primero le dice, ser derramado como una libación. No pensé, tengo ello. Yo estoy a punto de ser derramado como una libación. Pedro,
Pablo. Dos grandes personajes, dos que a la PNP ya se ven o lleva, miren un poco en de Yarañe Nuevo Testamento, sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 3 en adelante, principalmente en que comenzamos a mirar, o antes incluso ya la presencia de Pablo desde el capítulo 8, desde ahí ya comenzamos de hecho los apóstoles, ¿verdad? Pero después ya es su misión. Entonces, estoy, dice, por ser derramado como una libación. Libación que dice en Apeñan de Yárabe. Y aquí sí él está diciendo, yo estoy por ser derramado como una ofrenda, como un holocausto. Si año y veñan de ya en donde lleva, yo me estoy ofreciendo, ¿verdad? Y esta es la gracia y la fuerza del Señor, y ojalá que cada uno de nosotros eso pueda decir en su familia. Yo como papá, aquí, yo estoy a punto de ser derramado, que diga un papá. Estoy a punto de ser derramada como una oblación, que diga una mamá. Yo a punto de ser derramado como una oblación, que digan, ¿verdad?, los tendotá que están al frente de una comunidad, de un pueblo, de un demos, ¿verdad?, dentro del kratos, es decir, de un gobierno, el cómo manejar, el cómo... Estoy a punto de ser derramado como oblación. Porque sheri hay venderé, porque amba po venderé. Y yo entonces, por eso, queridos amigos, me ofrezco totalmente, ¿verdad? Esto, queridos amigos, Pablo ciertamente estaba haciendo como una comparación a los sacrificios que se hacían en el mismo altar. Quiere decir que la vida del cristiano, Jesús nos dice, San Marcos, pero luego se repite en los otros evangelios, y lo dice 3 veces también como para insistir y para que nos... El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Vean la libación, como la ofrenda sobre el altar. El sufrimiento, la lucha, el empeño, queridos amigos. Y aquí se derrama este aceite, se derrama esta misma vida nuestra, pero como ofrenda a Dios. Entonces, queridos amigos, hay un segundo elemento. Quiere decir que la vida del cristiano da una peña de yajante allá ya puede tener rito. Algunos que ya cumplima no, Dios no quiere que vos cumplas nada con Él. Es al contrario, yo siempre cumplí contigo, Llego la cumplida en día porque, nada, siempre hay de mi gracia. Vos estás vivo, vos tenés inteligencia, vos tenés posibilidad para tomar decisiones y para hacer el bien. Llego la cumplida en día porque vos sos mi criatura. Y así como sos una criatura, la ayapoa el cual lleva penderecobe, quiere decir que sos vos el que tenés que darte cuenta de abrir los ojos. Y entonces, esto de ofrecernos, de dar culto a Dios, no es, queridos hermanos, un ritual. Yo un ritual, entonces ya estoy cumpliendo con el Señor. Sino, queridos hermanos, como dice Pablo, estoy a punto de ser derramado como una libación. Quiere decir que nosotros presentamos nuestra propia vida. Peñandere covela ñandeña me ina beñande yara ve allá eso ven ave ñande yara se hay me hay cuapo no intereila yerure se haupere yerure hay se lleva evala ya ponana ave añe cuave añe moine no debe ñande yara para que vos tomes mi vida. ¿Para qué? Y para que puedas transformar este mundo. Para que yo también sea testimonio de una entrega total por el reino de Dios, por la construcción del reino de Dios. Entonces, por eso Pablo insiste, es mi vida la que yo estoy entregando y está a punto de ser derramado como una libación. Después él también se da cuenta, queridos amigos, que en este camino y en este proceso, él es fácil para y porque justamente él se da cuenta, mi partida está próxima. Porque él entero de oye porque te tan de y tan de y por ahí con la ella poa. De la ne respondeno, la de jefe, de la de la no yo la maletín, de servicio en Manaina. De ñe moito pepe porque de ella poana pemba lleva. Ande vuelvo a hacer. Se da aparece moe, de aparece. Ande a ir ella pues imita la de
suciedad. Ella pota delante cosa cuero de ella pota. Pero bueno, hablando de objetivos, de responder de acuerdo a la sheja de ande. Esa es nuestra realidad, queridos amigos, dentro de nuestro contexto histórico, aquí donde vivimos nosotros. Y por eso, si uno verdaderamente hoy dice, no Señor, yo me ofrezco y estoy a punto de ser derramado como una libación, nosotros podemos también continuar diciendo, y el momento de mi ñemosé de aquí está muy próximo, se aproxima. El momento en que me van a dejar de lado está muy... ¿Por qué? ¿Y por qué te convertiste? ¿Y por qué cambiaste? Porque de ella posee y mala... de ella posee y mala y bahía. ¿Entendiste? Entonces voy a decir, no. Verdaderamente la palabra de Dios me invita, porque yo tengo cualidades y tengo riquezas que Dios me ha dado. Y así, si el Señor me ha dado cualidades, si el Señor me ha dado riquezas para que yo pueda seguir adelante, entonces... entonces la añemoita y me voy a hacer sangre mala haciendo el mal. No, yo tengo que hacer el bien, pero esto te va a costar. El momento de mi partida se aproxima. Pero que ojalá podamos decir también cada uno, queridos amigos, porque cuanto más ñandea lleva y cualca, enterobetea lleva, ¿cuál es el evangelio, la buena noticia del Señor? Podemos decir, si lo hacemos verdaderamente de la conciencia y de nuestro corazón y de nuestra conversión de ser cristianos, vamos a poder decir, he peleado o sigo peleando hasta el fin mi buen combate. ¿Será que podemos subrayar eso? He peleado hasta el fin el buen combate. Digo que peleas en el buen combate porque sabes cuáles son los valores, los principios, los mandamientos de Dios. No robarás, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Entonces, no usarás el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera. Como mandamiento, como normas y como reglas que el Señor nos ofrece. Y entonces por eso nos dice, no es un ritual simplemente, sino que es un combate verdaderamente. Y ojalá que nosotros podamos concluir nuestra carrera conservando la fe en este camino de lucha. Vamos a pedir esta gracia hoy, en este domingo 29 de julio, en que celebramos esta gran solemnidad de San Pedro y San Pablo, quienes han luchado y se han esforzado por ofrecer lo mejor de ellos mismos como una verdadera libación, como un verdadero sacrificio por la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este domingo 29 en que celebramos San Pedro y San Pablo. 29 de junio es la gran solemnidad de estos dos grandes apóstoles. Recordemos que son los dos pilares que al mismo tiempo en que pedagógicamente la Iglesia celebra a Pedro y a Pablo, nos está diciendo carisma y poder, como decía Leonardo Boff, ¿verdad? Y carisma y poder significa, por una parte, el aspecto doctrinario. Nosotros necesitamos siempre una organización para conocer lo que significa nuestra propia fe. No podemos ser puro carisma, ¿verdad? En el sentido carismático que decimos, que no tengamos un elemento doctrinario que guíe, que nos fortalezca y sobre todo que a nosotros nos ponga en un camino de común unión. Ñandego como cristiano ñayana en comunión. A la comunión dice que nosotros creemos. Upeago ñande yarecola credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Upeago ñande yarecola profesión de nuestra propia fe. Upeago la doctrina, doctrinario. Va ebe para la ñande yagüerovia. Va eba la ñande yara besaca ñande va eba la o revelar. Por eso, queridos amigos, no es que uno sea malo o lo que sea, ¿verdad? Pero todo lo que trajo el protestantismo con Lutero, ¿qué es lo que hizo? Y justamente aquí ellos insisten mucho en el aspecto del carisma, carismático, de que tú eres la oguanene acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te ilumina y porque Dios te mueve. No, queridos amigos. Da ego la dente la DRC, sino que tiene que haber una común unión y por eso justamente después se vuelven sectas y por eso después se vuelven fanáticos. ¿Por qué? Y porque hay que poner un aspecto doctrinal, porque nosotros necesitamos un lenguaje que se llama antropomórfico. Dios que se manifiesta, pero a nuestro contexto histórico. Dios habla en nuestro contexto histórico. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un camino juntos como comunidad, donde vamos entendiendo lo que Dios nos pide, y eso quiere decir revelación, y sobre eso nos ponemos de acuerdo. Y de ahí vienen las normas, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un ordenamiento que nosotros, después de entender lo que Dios nos pide, comenzamos a ordenar cómo tenemos que ordenarnos y cómo tenemos que trabajar juntos. A mí, por ejemplo, no entendéis porque son fanáticos. Ellos no se dan cuenta que toda la Biblia es un ordenamiento hecho por una eclesia, por una iglesia. La iglesia es la que ha ordenado y por eso que escribió la Biblia. ¿De acuerdo a qué? Y de acuerdo a problemáticas de un contexto histórico. Si ustedes quieren saber lo que es la Biblia son respuestas a problemas reales que existían en la comunidad. Y entonces, desde la inspiración carismática, ahí viene el carisma de Dios, ¿verdad? Que nos ilumina y que ahora nosotros justamente vamos ordenando. Porque ya que hago la comunión, tenemos que entrar en una comunión, en un camino.
Por eso, queridos amigos, que el Papa Benedicto XVI insistía mucho en todos sus discursos, si ustedes escuchan bien y miran un poco, él le da con todo y con un palo que nuestra actual sociedad tiende al relativismo, relativo, todo es relativo. Depende, y depende de qué, y depende de esto, depende de aquello, ¿entendiste? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental que entendamos. Si hoy nosotros y la Iglesia le da tanta importancia al celebrar esta gran solemnidad de Pedro y Pablo juntos, viste que juntos, porque tenemos que llevar adelante el aspecto del carisma, pero tenemos que llevar adelante también el aspecto doctrinario, que nosotros decimos el poder de un caminar juntos, del poder caminar juntos, del poder vivir en común unión. Y andé, por ejemplo, la yajaroña comulga, tu pavo veo yajaña comulga, ya una hostia lleva. Eso se llama comunión, decimos. Pero eso quiere decir que nosotros, vos, yo y todos nosotros, los que vamos a comulgar, es porque decimos, esta es nuestra fe y yo comulgo contigo. Estoy de acuerdo contigo y tengo la comunión, común unión. Entonces, para él ya pueden decir yo que fuera. Si yo digo, yo quiero que venga el aborto, le podemos matar a una criatura. Ahora sí que algunos dicen hasta los 8 meses en el vientre de la madre. Gatuya yucá. Entonces, queridos amigos, quiere decir que no estamos en común unión. No estamos en común unión. ¿Por qué? Y porque justamente, en el captura debería comulgar porque justamente estás fuera del aspecto doctrinal, dentro de la organización de lo que significa un camino de felicidad, un camino de comunidad. La cada uno entonces la yayapota o la yayaposea. Entonces, no sé, yo hoy he decidido que a todos los que son viejitos, ahí está eutanasia, porque a todos los viejitos, vaya a ser he aplicado, he yucado, ¿entendiste? Y así otras cosas más, ¿verdad? O que estamos destruyendo la sociedad. Yo estoy de acuerdo que todo el mundo aquí tenemos que ser narcotraficantes, ¿entendiste? Entonces, querido hermano, quiere decir que yo no entiendo por qué, por ejemplo, nosotros decimos, no, ser EPP es lo peor que puede existir, ¿verdad? Puedo decir eso. Pero después vos aceptás y decís, hay que matarle a ese niño en el vientre de su madre. No sé si se dan cuenta de la contradicción que tenemos. Eres yucá de yagua y o lo que sea. No, pero por favor, este es un asesino. Pero de yucá, la mitad eres yucá en el vientre de la madre. O si no, EPP de Icuasi. Y sin embargo, vos decís, no, cada uno puede hacer lo que quiere. Entonces vos tenés que aceptar también eso. No sé si se dan cuenta, querido hermano, lo contradictorio que somos. Contradictorio. Ahora con la Papa Benedicto, dice uno de los grandes pensadores de nuestros teólogos más grandes de este siglo XX-XXI que tuvimos, Benedicto XVI. Usted ni se imagina, ¿verdad? Este pensamiento y estos escritos de Benedicto XVI, con su profundidad, ¿verdad? Teológica, que él insistía mucho sobre la cuestión del relativismo. Ñande tarobabaite allá por el relativismo. Y esa es una influencia, le digo ya, del protestantismo. El protestantismo después de Lutero, en que cada uno puede interpretar como quiere. Lo que te dice es lo que vos lees y entonces lo doctrinal. Y por eso pues ellos no quieren saber nada de la iglesia, o sea, no quieren saber nada de la misma comunidad que se ordena y que pone sus leyes al final de cuentas. Ellos insisten después, porque dice la palabra de Dios. Y si vos vas a hacerle caso a la palabra de Dios, tenés que saber que este es un ordenamiento eclesial. La Biblia se escribe dentro del contexto religioso de una comunidad para resolver justamente los problemas que existían en la comunidad. Se dan cuenta que hay que conocer, querido hermano, si no, cualquier cosa ya añade. Y entonces, vamos a seguir un poco con este ñande yarañe dominical. Hoy el Evangelio, la tercera lectura, es de Mateo 16, del 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón,
hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queridos amigos, quisiera comenzar aquí por el final, ¿verdad? Porque cuando dice todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí se upea. Quiere decir, queridos hermanos, que somos nosotros, después de que Jesús subió al cielo, ascensión, la venida del Espíritu Santo, entonces que nosotros comenzamos a actuar. Pedro y Pablo, ¿qué es lo que hacen? Y justamente cuando dicen, todo lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado y todo lo que desates quedará desatado. No es porque ellos son superhéroes, no. Sino que, queridos hermanos, porque nosotros, en la medida en que nos comprometemos y entendemos a Dios, el poder de destruir un país, el poder de destruir y de hacer corrupto a nuestra gente. Vos como papá, como familia, vos tenés el poder. Si vos le atás a tu hijo en el vicio de la caña, si vos le atás a tu hijo en el vicio del nepo baby, si vos le atás a tu hijo en una mala educación, vos le atás. Entonces, ustedes tienen el poder de atar o de desatar. Entonces no se refiere simplemente yo como sacerdote en mi ministerio, etcétera, porque te di la absolución. También, queridos amigos, y esto entra dentro de lo mismo, de la misma teología, de la misma reflexión, porque el sacerdote y el ministerio sacerdotal de la confesión, el sacerdote es un ministro de la comunidad. Dios, entonces, que perdona a través de la comunidad, pero el sacerdote es ministro de la comunidad. Es la comunidad que le delega ahora al sacerdote, ¿para qué? Y para restituir al hombre que ha caído en el pecado. Ahí entonces entramos con el otro elemento, cuando el Señor justamente nos dice, ustedes tienen ese poder, ustedes como comunidad. Pengo la pembeaya, la pendeneta, pengo la pembeaya, la pendejente. Pen la pembeaya, ¿por qué? Y porque no le dan educación. Pen la pembeaya para la situación, ¿y por qué? Y porque no le dan trabajo. Pen la pembeaya y después hiciste mucho motochorro, que chefi, que esto, que aquello. Porque pembeaya, pepe, que preocupaba de vender eso, pepe amó al mundo exterior, mercado nuevo, ya ñande. Pero desatendela en el pueblo. Desatendé hoy. No piense porque trajiste plata. Incluso mucha gente pobre que tiene que ir al extranjero envía más remesas económicamente, apellece, apesumase y sean claros y directos. Y esta gente, por ejemplo, nosotros le destruimos porque hay muchas familias que se destruyen a causa de que una madre tiene que viajar a España, tiene que viajar a Estados Unidos, tiene que viajar no sé dónde para ir a buscar un empleo digno, queridos hermanos. Ñande con la ñambuaya, la ñande neta. Ñande la ñambuaya, la ñande gente. Ñande la ñambuaya, la ñande familia. Una madre que se va y que deja a sus hijos. Un padre que se va, oye, yo otro, ni que esto, que aquello, hombre, ahí le matrimonio. Y así sucesivamente. Queridos hermanos, nosotros como muchas veces no pensamos, no entramos en ese criterio. Solamente pensamos, esa persona es mala, esa persona piensa mal de nosotros. Pero no es eso. El asunto es que Yaguapuya calculaña mañana y vamos a hacer algo lindo. Vamos a procurar organizarnos. Y termino simplemente, queridos amigos, justamente porque el Señor nos vuelve a preguntar. Primero dice, ¿quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Pero después, queridos amigos, nos dice, ¿y quién dice que soy yo, verdad, para ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy yo para ustedes? O sea, para vos. Queridos hermanos, si Jesús es verdaderamente el que nos libera, el que nos salva, el que nos da la fuerza para que nosotros podamos salir adelante, entonces, ¿qué estamos esperando de hacer un verdadero camino de conversión para que la situación cambie en mi familia, en mi iglesia, cambie, seamos diferentes? Y sobre todo en nuestra nación, ¿verdad? Los poderes que llevan adelante. ¿Qué estamos esperando?
el ejecutivo, el parlamentario, el de la justicia. ¿Qué estamos esperando para cambiar? Nos falta cambio, es decir, nos falta conversión, metanoia. Entonces, que nuestro nous, que nuestro conocimiento tenga razón de ser, sea un pensamiento lógico. A la batalla de logicidad. Estamos haciendo cosas contrarias a la lógica misma de la vida humana y de la vida de la sociedad. Volvemos enseguida nosotros con más Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical y hoy estamos en este cuarto bloque que nosotros le llamamos Yarañe Responde. Tantas preguntas interesantes, yo les agradezco, sobre todo la gente opilla imagina tal palabra país, tal palabra país, bueno. Entonces ni la hipoquetei por andando al final no entendí, va elaborando sea. Entonces, tal palabra, ¿qué significa? Y hoy me parece que cae como anillo al dedo responder a esta pregunta que nos hicieron sobre la palabra apóstol, justamente apóstol. Ya es a mí entonces, por lo menos en estos minutos que nos quedan, qué significa para nosotros dentro de su contexto histórico, por una parte, y dentro de lo que es también, ¿verdad?, el contexto para nosotros religioso, ¿verdad?, cómo nosotros lo aplicamos en el sentido cultural y en el sentido religioso bíblico. Primero, la palabra apóstol, en el sentido cultural, aparece en el contexto del judaísmo, en la Biblia del judaísmo, pero recién en el segundo templo. Va a irse el segundo templo. El primer templo, recuerden que es el tiempo de ¿quién? De Salomón. Vean la primer templo. El tiempo del primer templo que va hasta el 586 en que es destruido el primer templo en Jerusalén con la invasión de Nabucodonosor, Babilonia, ¿verdad? Y desde ahí comienza lo que se llama el segundo templo. La teología es diferente, hay muchas cosas que cambian, aparece la sinagoga, el templo deja de cumplir esa misión y esa función específica durante el destierro. Después más o menos vuelven a retomar, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí la palabra apóstol aparece justamente, decíamos, en el segundo templo, después de que ellos vuelven del exilio de Babilonia. Y, queridos amigos, en griego, esta palabra, porque apóstol, era común utilizar, en Grecia sobre todo, para designar a un mensajero que iba para anunciar con mucha autoridad, o sea, con toda la autoridad plena se iba, el mensajero. Era como un embajador, tiene toda la autoridad plena entonces de su nación para actuar en el nombre de ese que lo enviaba. Por eso Jesús no solo elige a los 12 por amor o cercanía, viendo por nada que ver. Da ahí entonces porque aponache, que esto, que aquello, pende caliente y lleva.
pe yuguri shendiea, pe pagasela, pe que amoa. No. Jesús no está eligiendo aquí, queridos amigos, simplemente porque quiere aponache o porque hay una cercanía, sino porque ustedes verdaderamente tienen la capacidad operante de transmitir, de llevar, capacidad operante con su presencia de llevar en el mundo, ¿qué cosa? Mi mensaje de salvación, la buena noticia. Es decir, nosotros como cristianos tenemos la capacidad operante para enseñar a mis hijos a ser honestos, para enseñar a mis hijos a buscar siempre el bien, para enseñar a mis hijos a que vivan de acuerdo a los preceptos, mandamientos de Dios. Entonces aquí viene la consecuencia, por la lógica, queridos amigos, por la lógica. Si nosotros comenzamos a tener problemas en nuestra familia, en nuestra casa, si nosotros comenzamos a mirar que hay problemas en nuestra nación, pobreza y muchas otras cosas, tenemos que comenzar a mirar un poco lo que significa la palabra apóstol. Porque quiere decir que en la capacidad operante. Capacidad operante quiere decir de hacer, de mostrar. Porque te interesa la apóstol, nambre hoy la apóstol. Ahí se van a ir por otro. Pero no tenés la capacidad operante. Porque se deroga la formación, penderoga, ella lleva peña de yaro y potajas. De chatapona, la de mena de chatapona, la de mirecon de chatapona, lleva la de taira, cuera, tayira, la de membecuera. Entonces quiere decir que nos falta ahí lo que dice esa presencia operante. La palabra operante, upea dice la shaliach. Es un enviado, shaliach enviado, pero operante. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, si nosotros entendemos entonces desde la reflexión rabínica, es decir, del judaísmo, porque el judaísmo nos está diciendo eso, cuando utiliza la palabra shaliach, operar, yapón. Hablan de yapón no quiere decir que debe valer en síntesis. Vos no podés estar en ese puesto. O eso que vos estás haciendo no es en convertida. Bueno, entonces ya poja tu esconde ahí alguien operante de acuerdo a lo que justamente vos aprendiste, vos seguiste imitación de Cristo, es decir, seguimiento de Jesucristo. Discípulo del Señor primero. Discípulo del Señor primero. La anden de ella, pues el discipulado del Señor, apéndica tú y entonces con eran de apóstol. Bueno, queridos amigos, tenemos que saber que una nación, una familia, un pueblo, sin apóstoles, pero llena de representantes vacíos, upea la lleverecota. Una nación que no tiene apóstoles, una nación que no tiene a gente que quiera imitar primero a Jesucristo, conocer verdaderamente a Jesucristo, el discipulado, entonces después se vuelve una nación vacía de apóstoles, porque no hay un seguimiento de Jesucristo. Esta es una frase también para reflexionar y para mirar un poco nuestro contexto histórico. Porque el concepto de apóstol implica representación, decíamos, real, viva, eficaz, del que le envía. La vocación para ser un verdadero papá. Con posibilidad de esta cualidad, si es que tengo operante para manejar una nación, para manejar un país, para manejar un poder de la justicia, para manejar un poder de la economía, pero para manejar, para dejarme manejar. Porque ya digo, a ver, normalmente estos puestos le ponemos a quien a nosotros nos interesa y normalmente a quien nosotros le vamos a manejar. Vea la ñan de realidad la ya esa umaiteya. Amba esa ña bojera cargo de confianza. Ña bojera 20 veces.
Ese es un cargo de confianza. Jamás porque ya por la ya por sea peando. No sé si vamos a decir que tenía vendido, porque y sí puede ser un vendido, porque ya yo wash, ahí está. Ya yo wash. Pero él me tiene que responder, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, este concepto que uno represente real, viva y eficazmente del que lo envía, pero justamente ¿de qué manera? Porque él ahora es independiente y es capaz, porque el maestro le ha enseñado todo en su discipulado y yo sé y estoy seguro de lo que tengo que hacer y cómo lo debo hacer. Y entonces, nosotros, queridos amigos, si es que vamos a pensar un poquitito más, ¿verdad? Y si vamos a ser profundos también en nuestro pensamiento del contexto histórico de nuestra nación, de nuestra iglesia misma, ¿verdad? De nuestras capillas. Nos faltan líderes con esta palabra, apostólicos. Nos faltan la apóstol. Así de yo soy la apóstol. Porque nosotros más bien, entonces somos tembiguay en todo caso. Yandé tembiguay, pero la tembiguay da ella apóstol. Tembiguay tiene sus criterios propios. Tembiguay en dorecoyo vea. El apóstol es el que aprendió, conoció, siguió a Jesucristo, hizo un discipulado y entonces ahora está convencido y es lo que está haciendo. Hoy cuando llega, lleva lo que entendió. Ahora, un pueblo con hambre de sentido y de justicia, queridos amigos, necesita verdaderamente, así como los apóstoles llevaban el pan de vida al mundo, hoy también nosotros, queridos hermanos, escuchamos y sabemos que el pueblo, la gente, la iglesia, eclesia quiere decir eso, clama, ¿verdad? Por un alimento verdadero. ¿Qué es lo que nosotros le llevamos? Por eso decíamos un pueblo con hambre de sentido y de justicia. Ese es el pan que está necesitando y también nuestro pueblo, nuestra gente. Tiene hambre de justicia. Tiene hambre, queridos hermanos, de un sentido verdadero de la vida. Así es que tenemos que pedir esa gracia. Y termino simplemente con una última reflexión cuando nosotros decimos, los que estamos en el poder llevando adelante una nación o una familia, una iglesia, una parroquia, herea, como decimos nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿nosotros somos verdaderamente apóstoles porque transmitimos a Jesucristo? ¿O somos simplemente como un emperador? Somos como el César, allá. Oye, pues hace yo que fuera. Y esto más bien, lo único que saben hacer es querer direccionar. Pepe Yapona, Pepe Quilla, Pepe Macane, ahora vamos a ver las fuerzas, ahí está la tropa, ahí está el ejército. Pequininijan guaycha. Ani que pechen va a tener. Ese es incluso la frase, ustedes saben, ¿verdad? De los romanos. La frase de los romanos justamente era eso. El divide y vencerás por una parte. El divide y vencerás. Y también la famosa, y está mucho más todavía, la Pax Romana. Así decían, Pax. Pax quiere decir paz. ¿Cuál era la paz romana, queridos hermanos? Upea la Pax Romana. Porque pemacaneaba Jesús le va. Entonces, para eso tengo mi soldado, para eso tengo mi legión. ¿Entienden? Bueno, queridos hermanos, se dan cuenta que sobre esto estamos haciendo una introducción de lo que significa el verdadero apóstol. Pero yo me despido de ustedes y le pedimos al Señor que primero entendamos lo que significa ser apóstoles. Segundo, que nos comprometamos porque el Señor, después de nuestro discipulado, nos ha hecho a cada cristiano apóstol suyo. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer la imitación de Cristo. Tenemos que ser muy independientes en el sentido de que tenemos que transmitir como alter Christi los valores del Evangelio. Que tengan un buen domingo, les dejo la bendición de Dios y que comencemos, cada uno ahí donde estamos en nuestra casa, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los amigos, a ser verdaderos apóstoles del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.